Pues bueno, Nuria, bienvenida a Avanzo Podcast. ¡Qué emoción! Sí, tía, me hace mucha gracia decirlo de podcast. Me sale así como en modo, no sé. Sí. Que nada, muchísimas gracias primero de todo por reservar este ratito para que podamos hablar, para que pueda yo pues conocer más de ti, de tu historia, de tu proceso, ¿verdad? Más así en petit comité. Y por supuesto también por abrirte a compartir pues un proceso, ¿no? tan personal y sí, tan único y tan privado como es el desarrollo de un emprendimiento pues, en primera persona. Entonces, lo primero que te voy a pedir preguntar es que pues te presentes. Ya he hecho yo spoiler de tu nombre, pero bueno, que nos digas eso, cómo te llamas, tu edad, de dónde vienes, un poco así para empezar a ubicarte. Y como primera gran pregunta, ¿qué te ha traído a ti a la asistencia virtual / el trabajo remoto / el emprendimiento online? Bueno, mi nombre es Nuria, como ya está adelantado. Y bueno, tengo 36 años, recién cumplidos además. Los estreno. Muchas gracias. Y bueno, lo que me trajo hasta esta nueva vida, yo creo que fue un poco también una situación traumática que me llevó a plantearme todo, al final. No solo mi vida personal, sino también un poco mi trabajo. Yo creo que también la clave fue un poco el tiempo. O sea, el disponer de mi tiempo, el decir, ostras, ahora que tengo todo el tiempo para mí, ¿no? Para conocerme a mí misma y demás, ¿qué me lo está robando? Y lo primero que me chirriaba un poco fue eso, pues el tema del trabajo y el tema de no poder disponer al final de mi tiempo, al final tiempo de calidad, porque yo ahora mismo estoy en un trabajo que me roba por completo el tiempo de mi vida. Entonces yo creo que esa fue un poco la clave de decidirme un poco a meterme en el emprendimiento y en la asistencia virtual, el conseguir disponer de mi propio tiempo y de organizarme yo la vida, no que me la organicen otros. Esa fue la principal clave. Para poner más en contexto a qué te dedicas tú, a qué te has estado dedicando, si eso tiene algo que ver con el tema tecnológico y es por eso que decidiste, ¿no? Que la asistencia virtual tiene que ver contigo. Y luego ya, bueno, respóndenos a eso y ahora te pregunto también otra cosa. Pues para nada, claro. No venía de nada tecnológico. De hecho, yo empecé en una clínica dental hace mucho tiempo ya, hace más de 10 años. Ok. Empecé en una clínica dental compaginándolo con los estudios, que soy trabajadora social, y me saqué la carrera trabajando de auxiliar en una clínica dental. Entonces, bueno, manejaba ordenador en cuanto a, pues eso, agendar citas, correos electrónicos, y ahora en mi actual trabajo, pues igual, ¿no? Pues contestar correos y lo básico al final, que las más o menos controlamos, pero para nada de tecnología cero. De hecho, incluso de redes sociales, cero. No manejaba absolutamente nada. ¿Ni para tema personal siquiera las redes? No, para nada. O sea, cero. Ni siquiera, no soy de ni colgar fotos, tengo, ¿no? Tengo el Instagram, pero más modo para bichear a otra gente y demás que para uso personal, o sea, que para nada. Entonces, ¿qué te lleva a ti, en este sentido, pues una mujer con cero tecnológica, a tomar la decisión de que una profesión digital es para ti o es lo tuyo o que sí va a ser posible? Al final, la clave fue eso, ¿no? El disponer de mi tiempo, y conecté mucho cuando te conocí con tu mensaje de eso, de ser libre, de disponer de tu tiempo, y era algo que jamás me había planteado, de hecho, pero conecté un poco con ese tipo de vida, con el hecho de poder disponer un poco de esa libertad. Y bueno, siempre he dicho, bueno, si manejo el móvil, manejo un poco así, que al final, pues oye, todos sabemos manejar un poco las tecnologías, que lógicamente he editado vídeos a nivel de, pues, para un cumpleaños. Pero bueno, si he conseguido hacerlo alguna vez, digo, todo es cuestión de... La verdad es que eso nunca me ha echado para atrás de ningún trabajo. Siempre que he cambiado de profesión o lo que sea, soy una persona además inquieta en ese sentido, que pasé de trabajar en una clínica dental a trabajadora social,
y que no es algo que, o sea, que en eso soy hecha para adelante, que digo, si tengo que hacer esto, lo hago y lo aprendo. Eres una mujer y una persona que confía en sus capacidades, ¿no? Siempre has confiado en tus capacidades y que, bueno, que a priori no te has chantado el hecho de decir, no he hecho esto nunca, pero me veo capaz de, metiéndole ficha, pues sacarlo para adelante, ¿no? Sí, o sea, que en eso nunca me ha asustado. O sea, que siempre he dicho, pues venga, lo hago y tiro para adelante. Ya. O sea, que no me llamó la atención, ya te digo, simplemente por un poco eso. Era lo que yo necesitaba en mi vida, ¿no? Y no era una profesión que jamás me hubiese llamado la atención, pero sí conecté mucho con eso, con la vida que al final podías alcanzar. Exacto, el estilo de vida que te ofrecía, que en primera instancia yo entiendo que tú, ya el hecho de poder con tu trabajo organizar 100% tu agenda y tu tiempo, ganando lo mismo incluso, o sea, sin necesidad de ganar más, que es posible completamente con la asistencia virtual, pero bueno, que tú en primera instancia ya estarías o ya estarás muy, muy contenta y muy satisfecha en el momento que consigas generar los ingresos que te genera tu trabajo actual, pero con horario 100% flexible. Eso es. Sí, porque al final, pues yo tengo una profesión en la que, bueno, pues puedo vivir medianamente bien, ¿no? Tampoco te permite grandes lujos, pero sí que yo tengo un buen trabajo. No, principalmente no era tampoco algo económico, sí que, hombre, te mueve mucho el hecho de poder llegar. Siempre en este tipo de profesiones alcanzas un techo en el cual no puedes pasar. Total. O sea, ahí ya te quedas. Y claro, el hecho de poder avanzar. Perdón, Nuria, aquí preguntarte antes del techo que has comentado. ¿Trabajadora social, pero en lo privado o en lo público estás tú? Yo soy en lo privado, en una residencia de ancianos. Vale. Vale, perdón, continúa. Sí, es privado. Y eso, yo sentía que tenía ese tope, o sea, ya de ahí no podía avanzar más, por mucho que estudiara, por mucho, de hecho, durante este tiempo me había estado formando incluso pues para poder avanzar, cuanto a tener un cargo superior en mi trabajo y demás, pero sentía que eso, que había alcanzado el tope y de ahí no podía pasar. Entonces, si no podía disponer de mi tiempo, si los horarios al final no me permitían vivir y encima sabía que había llegado hasta ese límite de decir, es que no voy a ganar más, no voy a poder llevar otro tipo de vida. Entonces fue un poco eso el chip que me hizo cambiar un poco de, pues, sí, me encanta mi profesión, pero esto no es lo que me va a permitir llevar la vida que quiero. Al final yo creo que ese fue el punto. Ok. ¿De qué forma, o sea, antes de dar con la asistencia virtual o de determinar que la asistencia virtual era un buen vehículo para tú poder hacer esa transición, ¿no? Del trabajo social a una nueva profesión digital, ¿probaste otras cosas? ¿Invertiste en otro tipo de formaciones? ¿Trataste de emprender online con otro tipo de modelo de negocio? No, la verdad es que me centré mucho en formarme eso, como voy a estudiar más, de hecho me saqué un curso para ser director de centro de servicios sociales, pero era como que sentía que no, que por mucho que siguiera estudiando de ahí, no, la verdad es que no avanzaba más. Entonces no, y nunca jamás me había llamado la atención el tema de redes ni el tema de emprendimiento online. Fue algo así, no sé, yo creo que en la vida las cosas aparecen cuando tienen que aparecer y de forma milagrosa. Y no sé, fue algo que sentí que era para mí en ese momento y me lancé a por ello. Ok. Entonces, tú la primera vez que escuchas hablar de asistencia virtual es por mí. Sí. Vale. ¿Y tú me descubriste a mí en el podcast? Sí, en el podcast de Charuca. Vale. Esto tengo mucha curiosidad y es la primera vez que se lo voy a preguntar a una de las chicas. O sea, si tú ya estabas escuchando, o sea, si una mujer escucha el podcast de Charo Vargas, el podcast de Charuca, de Jefa de tu Vida, que es el nombre concreto del podcast, es porque esa mujer ya está en un proceso de reinvención de vida. Y como es reinvención de vida, hablo de reinvención personal y de reinvención profesional, porque, y yo estoy de acuerdo completamente con Charo Vargas en esto, no existe una vida sana profesional sin una vida sana personal. O sea, somos un todo. No, o sea, tú no puedes, a ti no te puede estar yendo bien en el trabajo
Y mal en tu vida personal, no va a estar bien en ninguno de los lados. Igual que no te puede, si te va mal en tu vida personal, inevitablemente te va a ir mal en el trabajo. O sea, tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Entonces, tú ya escuchabas ese podcast, que es un podcast de reinvención de vida y de emprendimiento, se habla mucho de emprendimiento femenino sobre todo, pero tú todavía no conocías la asistencia virtual hasta que no llega mi Para nada. episodio, ¿no? Para nada. Y tampoco habías probado antes otras alternativas de emprendimiento online, ni de Nada. profesiones online, ni de nada. Absolutamente nada. ¿Por qué escuchabas este podcast? ¿Cómo llegaste a empezar como ese proceso de nutrirte de ese tipo de contenidos, tía? Yo creo que al final es porque, como te decía, venía de una situación traumática, mi vida cambió mucho, me separé, llevaba con mi pareja 17 años y fue un momento en el cual me centré mucho en mí y en crecer personalmente, que es lo que tú comentabas. Al final empecé a crecer, ¿no? Un poco a nivel personal y eso me llevaba a encontrarme mal con mi trabajo, porque no estaba tampoco alineado con la vida que yo quería llevar. Entonces yo creo que eso fue clave y pues empecé a escuchar este tipo de podcast y demás, pues un poco eso para crecimiento personal. Para Pero yo nutrirte, no, ¿no? Esa parte. sí, no con el objetivo tampoco de cambiar de trabajo o de emprender. O sea, fue algo que fue modo casual, ¿no? Pues un poco que estás creciendo tú como persona y eso pues me llevó un poco a querer al final mejorar en todos los aspectos de mi vida, no solo en el personal. Fue eso principalmente, no, yo no iba buscando en ningún momento eso, creo que estaba pues estancada, digamos, ¿no? Sí, estaba empezando a crecer personalmente, pero era como que tampoco creía que podía cambiar ningún área de mi vida. Hasta que un poco pues empecé a indagar en este aspecto y sí que empecé a decir, ostras, puedo hacer otras cosas, puedo cambiar, puedo conseguir otro tipo de vida y al final es eso a través de crecer como persona, ¿Crees que también fundamentalmente. Fue un poco el el punto. hecho de decirte a ti misma, porque comentas que pasas de estar estancada a decirte, has dicho, creo que puedo? Eso Al es, principio sí. estoy estancada, no sé para dónde coño tirar, y de ahí pasas a un creo que puedo. ¿Crees que aparte de evidentemente profundizar en tu autoconocimiento y profundizar en tu desarrollo personal, crees que también impactó de alguna forma o influyó en ti y en esa nueva creencia de creo que puedo? Todavía no sé por qué vía, pero sí creo que puedo. El hecho de nutrirte y conocer historias reales de otras personas, de otras mujeres, pues que de alguna forma están o habían experimentado, ¿no? Como este tipo de transiciones, de reinvenciones, de cambios de trabajo, de cambios de vida. ¿Crees que eso te ayudó? Sí, yo creo que sí, porque además empecé un poco pues eso a ver vídeos de gente que había superado ciertas cosas, no solo relacionado con mi tema principal, ¿no? Que era ruptura, sino un poco de cambio de vida también. Y yo conecté mucho contigo en ese aspecto también, en que podía ser posible llevar otro tipo de vida. Y bueno, nuestra historia encima además era un poco similar por el tema de que habías trabajado en una clínica dental y demás, y no sé, me sentí Total. muy identificada contigo en ciertos aspectos, aunque tú contabas pues que como eres mamá y demás, yo no, pero sí que había muchos puntos en los cuales me sentía muy identificada contigo. Y eso es como que me animaba el hecho de ver que otra persona era capaz, me hacía ver que yo también podía ser capaz de hacerlo y de llevar Claro. otra vida. Qué guay. Al Al final, claro, otra persona, a mí también me ha pasado, tío, cuando yo me he inspirado, ¿no? De las historias de otras mujeres o de otras personas y me han servido como de alguna forma de, sí, de catalizador, ¿no? Para yo tirarle a lo mío. Ya no es solo el hecho de ver que otra persona puede, sino de otra persona con unas circunstancias muy parecidas a las tuyas. Yo creo que eso es importante. Claro, porque entonces es como que todas las excusas que tú te venías poniendo a ti misma hasta entonces como argumentos, que no son argumentos, son justificaciones baratas de estás cagada de miedo, no te atreves, no te estás dando permiso. Y claro, llega alguien y te pega una hostia de realidad y te dice, oye, no, tía, mira, que yo tengo unas circunstancias X que son muy parecidas a las tuyas y yo estoy pudiendo. Claro. Yo Y creo que eso ya también es un poco bajarlo a tierra, ¿no? Porque cuando ves a gente que se dedica a estas cosas piensas que es algo, un mundo inalcanzable para ti.
Sí, Y es ver a verdad. gente que tiene, lo que tú dices, circunstancias parecidas o que ha llevado una vida parecida a la tuya o en ciertos aspectos, es como, ostras, que esto se puede y que no tienes que ser una máquina para poder hacerlo, sino una persona real que quiere. Al final yo creo que querer cambiar su vida, ¿no? Y perder ese miedo, que es algo que nos frena mucho y que algo que yo, por ejemplo, tengo que trabajar mucho, porque siempre en mi vida he tendido mucho a esconderme y pues para mí esto es un reto, porque el hecho de exponerte, ¿no? En este sentido, o de trabajar en estas cosas, para mí es, vamos, algo que no me hubiese planteado en la vida. Y Sí, ese, al final, ese reto y esa confianza que voy adquiriendo poco a poco cada día, para mí es un motor, al final, porque me está haciendo no solo crecer en el sentido laboral, sino en el sentido personal, de ir rompiendo esos obstáculos al final que tenemos y que nos impiden pues alcanzar esos objetivos al final en la vida. sí, tía, porque es verdad que tú, por ejemplo, ¿no? Lo que comentas, que si eres una persona que de alguna forma el actuar desde el miedo o desde el esconderte o desde el no destacar, por los motivos que sean, pero hay mucha gente que vive así, ¿no? En ese mood a la hora de todo, de tomar sus decisiones, de todo, claro, de repente empezar a sanar todo eso, empezar a identificar todo eso y a atreverte a ir tomando acción, cogiendo a ese miedo de la mano y dándote permiso para mostrarte, porque cuando hablamos de mostrarnos, aquí quiero puntualizar algo para todas las mujeres que nos estén escuchando y que no estén como tan metidas todavía en el proceso de la asistencia virtual y todo esto. Mostrarse ya es directamente, no estamos hablando de nada con el tema de las redes, o se puede no estar en redes, pero cuando, o sea, yo me refiero sobre todo al hecho de, por ejemplo, contactar los clientes, cuando tú empiezas a lanzar propuestas y a tirarle la caña, ¿no? Que es un poco en la metodología del sistema que seguimos en DPQ y es el que vemos que mejor está funcionando, pues ya a muchas de las estudiantes que están dentro, ¿no? Y claro, Nuria, por el tipo de trabajo que ha tenido y a lo que se dedica ahora, ella cerró su contrato en su momento con su jefe y ella ya no se tiene que exponer a nada más, a que nadie más le pregunte, a negociar nada más con nadie más. Y si, bueno, si tuviera que negociar a alguien, pues sus jefes ya los conoce, ya hay una confianza, no es como esa nueva, ¿no? En el caso de la asistencia virtual, hasta que creas tu cartera de clientes, perdón, recurrentes, hasta que la cubres por completo, eso supone estar teniendo una serie de interacciones y de ir conociendo a gente nueva constantemente. Y esto es muy heavy puede llegar a ser muy heavy, yo me lo imagino, ¿no? Para una persona que, como tú Al describes, final es exponerte ante otra persona, que no claro, solo es lo que vemos en redes sociales, es, ostras, me tengo que sentar delante de una cámara, hablar con otra persona y venderle lo que le puedo ofrecer al final, ¿no? el Y servicio. es verdad que yo al principio decía, vamos, no puedo, no voy a ser capaz. Pero mira, el otro día pensaba, en mi trabajo actual, yo al final tengo que vender un poco el centro, ¿no? Y las plazas y demás. Y, jolín, después de una visita al centro pensé, digo, pero si estás vendiendo esto, en lo cual no crees actualmente y en lo cual me está costando la vida, digamos eso, ¿no? Convencer a otra persona para que se quede, digo, y lo estás haciendo de puta madre, ¿por qué no vas a venderte a ti? Tu Pues, servicio, claro, exacto. o sea, que sabes perfectamente que vas a cumplir, que vas a dar lo mejor de ti. ¿Cómo no lo vas a hacer? O sea, el otro día es como, pero ¿qué te frenas? Y al final es que te estás vendiendo a ti. Es que ¿Y es en qué exagerado. mejor puedes confiar que en ti? Me parece grandiosísimo que llegara a esa conclusión tú sola, después de una rutina normal en tu trabajo, porque es que es tal cual, tía, el ser humano desde que nace se está vendiendo constantemente. Eso. Y solamente hay dos alternativas en estos casos, o que lo hagas para otro Mm. o que lo hagas para ti. Cuando trabajamos en una clínica dental, le estamos vendiendo a los clientes de esa clínica dental o a los pacientes de esa clínica dental, les estamos vendiendo el servicio, la atención, los tratamientos de nuestro jefe.
a través de nosotros. Cuando trabajamos en un restaurante, le estamos vendiendo el servicio, la atención, los platos, el trato, el todo a nuestro jefe. Cuando está en cualquier trabajo, es que el que sea, estás diariamente vendiéndole a otro su negocio. No vas a venderte tú tu propios talentos y tu propio servicio. Total, tía, total. Yo de verdad que es algo que al final es lo que me está ayudando, ¿no? A tener esa confianza, es decir, jolín, si es que en otros trabajos, ya no solo en el mío, sino lo que tú dices en cualquiera, jolín, que muchas veces estás amargado y no estás de acuerdo con lo que hacen y dices, es que mi jefe es un negrero y mira lo que está haciendo, pero es que al final tienes que venderlo. Tienes que pasar por el aro porque para eso te pagan, claro. Claro, y es eso, muchas veces sin creer en ello ni siquiera. Entonces, al final, venderte a ti, dices, pero si es que al final es fácil, ¿no? Pero tienes que adquirir, claro, esa confianza. La confianza sí, una serie de habilidades, sí, pero la confianza desde luego lo más importante. Súper potente, Nuria, esto, y me encanta, tía, escuchar que estás ya como en este punto, ¿no? Ya de vaya, que es que ya, vamos, la confianza en ese sentido. A ver si nos puedes contar un poco, porque claro, tú descubres la asistencia virtual, conectas conmigo, imagino que te suscribes a mi newsletter, empiezas pues, a investigar, ¿no? A ver más qué me cuenta a mí esta mujer, esta loca del coño, que a veces se le entiende con ese acento, otras veces no, lleva un plátano pelado tatuado en la mano, yo no sé si es verdad, si no lo que me está contando. ¿Y tú fuiste de las primeras promociones o fuiste de la segunda? De la segunda. De la segunda generación, eso es. Entonces tú entraste en junio, ¿verdad? Sí. Vale. Claro, tú encima entraste en uno de los grupos pues más como primero de todo, de las generaciones de estudiantes que tenemos. DPQ ha evolucionado mucho desde que tú llegaste a lo que es el plan y la oferta formativa, ¿no? Que tenemos hoy, pues, porque eso siempre lo digo, no, es un plan formativo, lo primero de todo, vivo, y lo segundo, co-creado al 100% por tanto las estudiantes como en este caso la fundadora y la que forma, que soy yo. Y tía, comenta que tú todavía estás trabajando por cuenta ajena a día de hoy, ¿verdad? Tú estás todavía por un trabajo, entiendo que a jornada completa. Sí, a jornada completa. Vale, a ver si nos puedes contar un poco cómo está siendo para ti el proceso, primero de cara a haberte atrevido a invertir económicamente, y más allá de lo económico, claro, una tiene un trabajo a jornada completa, yo no sé, ahora nos contarás si tú trabajas fines de semana, si no, ¿cómo estás haciendo para organizarte? Porque entiendo que mucho tiempo libre no tendrás. No. Claro, entonces, pues, a ver cómo lo estás llevando, ¿vale? Porque yo creo que hay muchas mujeres que también se lo plantean o se lo piensan y repiensan mucho porque dicen, ¿cómo coño lo voy a hacer si apenas tengo tiempo ni para respirar, como quien dice? Entonces, claro, es como agarrarse los machos, como decimos en mi tierra, ¿no? Y decir, bueno, pues se va a venir una temporada intensita de dar mucho de mí hasta que esto empiece a coger forma y a dar fruto y que yo pueda ir dejándome lo otro. Entonces, ¿te puedes contar un poco de esa parte del proceso? ¿Cómo lo estás llevando? Sí, a ver, lo que me comentabas de por qué decidí invertir también, yo creo que es eso, ¿no? Fue un poco, esto es lo que tengo que hacer y aunque me cueste, que yo tuve que hacer un esfuerzo económico, de hecho, porque al final sí, tengo buen sueldo, pero estoy sola. Entonces, claro, tú bien lo sabes, ¿no? Que la vida no está pensada para vivir sola o para mantenerse uno solo. Sola y menos sola con hijos. Total. Sí, no, ya lo tuyo la verdad es que me parece más heavy todavía, pero es verdad que a mí misma me costaba mantenerme, pero decidí que, o sea, si quieres cambiar al final tienes que hacer sacrificios en ese sentido. Entonces, si no inviertes, no vas a obtener ningún beneficio. Entonces, yo sí que eso lo tenía claro de decir, va a ser un esfuerzo, pero al final con el paso del tiempo voy a recoger frutos. Entonces, la inversión yo sí que la tuve clara y no tuve duda. Y luego compaginarlo, la verdad, con mi trabajo. Yo, de hecho, hacemos tema sanidad, ¿no? Porque al final es una residencia.
los turnos, la verdad, que son fastidiados en el sentido de que nosotros, por ejemplo, doblamos. Yo entro a las 9 de la mañana y llego a mi casa a las 8:30 de la noche. Entonces, claro, el día que trabajo, no da la cabeza para más. Y sí que es verdad que es un trabajo que tiene mucho desgaste a nivel mental. Entonces sí que compaginarlo está siendo bastante complicado, pero al final yo creo que la clave es encontrar ese equilibrio entre lo que tienes que hacer para ganarte la vida en este momento, ¿no? Tengo que trabajar, es mi trabajo nutritivo, tengo que dedicarle el tiempo que requiere, sea fines de semana, festivos, yo al final es cuando toca, o sea, vamos por cuadrantes y si Rotando, toca, claro. eso es, si toca festivo, si no toca festivo, pues lo que sea. Entonces sí que es buscarle al final, yo creo, lo que a mí más me está ayudando es dedicarle tiempo todos los días, aunque sea muy poquito. El día que trabajo, simplemente aunque sea, me meto en la plataforma para ver un poco lo que comentan las compañeras y demás, pero estar conectada siempre con el propósito al final, ¿no? Qué bueno eso, tía. Cuando le puedo dedicar tiempo de calidad al estudio, pues yo me siento y le dedico, si un día tengo 5 o 6 horas, pues le dedico 5 o 6 horas. Y soy amable conmigo en el sentido de que el día que trabajo 10 horas, pues no puede ser. Pero bueno, me mantengo un poco conectada en el sentido de leer a las compañeras o ver algún trabajo que ellas hacen, para un poco mantener el foco en el objetivo que quieres alcanzar. Es que eso es estudiar también, ojo, porque aunque no estés de primera mano consumiendo el contenido teórico o de primera mano practicando, ¿no? Ejecutando alguno de los frameworks, de los proyectos prácticos que ponemos, el hecho de tú entrar a la plataforma, ver qué onda por comunidad, qué es lo que ha pasado, si alguna ha tenido algún bloqueo, alguna ha tenido ya una reunión con algún cliente, alguna llamada descubriendo, no sé, algo, o si alguna comparte algún trabajo práctico que ha terminado y tú leerlo, nutrirte de todo eso, eso es estudio también, tío. Total. Al final es sentirte un poco conectada con tu proyecto. Al final, que tardarás más o tardarás menos, que yo eso es algo que me ha costado mucho desde que empecé en la academia, ¿no? Un poco ser amable con mis tiempos, porque era como, muchas veces vas viendo los avances de otras compañeras y dices, me cago en la leche, que yo también quiero. La rabia, pero es cierto que tienes que partir de tu realidad al final, ¿no? Y es así. Llegar a un punto en el que podamos todas dar ese salto, ¿no? Y conseguir los objetivos, pero tienes que ser amable con tus tiempos, al final, con lo que puedes hacer cada día. Si no, te quemas al final. Llega un punto que dices, no puedo más. Me encanta que mencione esto porque, mira, hay un mensaje que yo sé que podría vender muchísimo y es que a ti te digan, vale, vas a conseguir esta transformación en tanto tiempo. Por eso tantos programas online o tantas formaciones es como, no sé qué, programa de 3 meses o tal, sí, 4 meses, no sé cuántas semanas, consigue X resultados en no sé cuántas semanas, meses de... Es imposible y de hecho me parece hasta un poco falta de respeto, partiendo sobre todo desde el conocimiento pues que yo ya tengo a día de hoy, sabiendo la realidad de los procesos, ¿vale? Que experimenta una persona que se embarca en esto, primero por mis propios procesos y segundo por los que van viviendo, pues las más de 100 estudiantes ya a las que estoy acompañando. Aunque haya un tiempo medio en el que se puedan conseguir resultados, porque lo hay, te puedo decir, en 3 o 4 meses, si te pones full y tienes más de 15 horas, entre 15 y 20 horas a la semana para dedicarle, en 3 o 4 meses tú puedes estar viendo el resultado. Pero luego la realidad es que cada mujer tenemos nuestras circunstancias, unas con unas cargas familiares, otras con unas cargas de trabajo, otras con unas cargas de vida, otras con unas cargas de salud propia. Porque tenemos casos, tú lo sabes, de compañeras que están dentro del cuino, que tienen problemas de salud severos y el día que el cuerpo no les funciona, pues si no tienen el cuerpo, ¿cómo van a tener la cabeza para ponerse a hacer un framework con... Claro, entonces qué guay, día que menciones esto también, ¿sabes? Y que lo verbalices, pues para que la gente entienda, sobre todo la mujer, que si estas entrevistas ojalá que sirvan, ¿no? Para impulsar a muchas mujeres a dar el salto y a confiar en ellas y a atreverse. Y qué guay, día, poder ponerlas como en preaviso de decir, tía,
va a tener que ser muy gentil Contigo. sí, tener mucha compasión contigo y entender tus tiempos y entender bueno, tus circunstancias vitales del momento. Y al final, es lo que ha dicho Nuri, o sea, esto es una carrera de fondo, o sea, los resultados... Yo creo que emprender algo en la vida, y ya no te hablo solo de una reinvención profesional, de un proyecto de familia, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Emprenderlo, llevarlo a cabo desde la urgencia y la necesidad con la urgencia. Nada bueno puede emerger, florecer de eso, de ese tipo de energía, de urgencia y que lo quiero ya todo inmediato, urgencia. Al final la urgencia es escasez, tía. Sí. No, y que desde la necesidad Exacto. tampoco vas a obtener los mismos resultados. Exacto. Yo me he marcado mucho eso, ya no un objetivo de tiempo, sino el principal objetivo es al final persistir, o sea, resistir y seguir cada día trabajando en ello. Yo sé que tardaré más porque lógicamente dispongo de menos tiempo, pero sé que los objetivos llegarán porque yo quiero que lleguen. Pero tengo que ser eso, muy amable conmigo y respetar ese tiempo y disfrutar al final un poco también del proceso, porque el éxito llegará, pero llegará cuando tenga que llegar. No, no puedo autoexigirme 3 meses sí o sí, porque es que sé que no es real. Porque lógicamente tenemos un trabajo, tenemos una vida y también algo que me costó mucho al principio es permitirme también vivir y disfrutar. Era como, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No, también tienes que vivir, porque al final es mantener ese equilibrio. Y yo me tuve que obligar mucho a descansar, a dedicarle tiempo a la familia, amigos, pareja. Al final es encontrar ese equilibrio en el cual tu mente esté tranquila y en calma y puedas también aprovechar esos momentos, que aunque sean pocos ratitos, pero poder aprovecharlos también y con la cabeza centrada. Si no nos permitimos tampoco vivir, es imposible alcanzar los objetivos al final. Necesitamos eso, mantener ese equilibrio para poder alcanzar el éxito. Qué importante, Día, no desatender ninguna de las áreas de nuestra vida. Porque está ahí la clave, en la armonía. Yo en algunos trabajos, procesos así de pues, programas de desarrollo personal, ¿no? Y autoconocimiento que he ido haciendo y terapias que he ido trabajando, te enfocan, ¿no? La vida como una rueda, como un queso, una bola de queso, y tú la partes como en quesitos, ¿no? Como los del Trivial. Y entonces cada parcela, cada quesito, pues uno es la salud, otro es el dinero, otro es el trabajo, otro es la amistad, otros son las relaciones de pareja, el amor, ¿no? Otro es la familia, otro es el ocio, otro es la sexualidad. O sea, te lo desglosan como en varias parcelas. Y entonces te dicen como que le pongas nota de más a menos, cómo sientes que está de aprobado, ¿no? O de bien la nota en cada área de tu vida. Y es flipante, tía, cuando lo aterrizas, ¿sabes? Y le pones nota y ves, pues que en esta área pues estás de puta madre. Yo, por ejemplo, siempre he tenido pues la bendición de, por ejemplo, el área de la amistad. Es un área que yo siempre he tenido súper saludable, muy buenas relaciones, muy tal. Y sin embargo, pues tía, áreas como el trabajo, el dinero, la salud física, ¿no? En plan de verme yo bien, sentirme a gusto con mi cuerpo, conmigo. Sin embargo, era un puto desastre, en fin. Y es increíble porque luego te dicen, vale, ¿cómo eres, cómo actúas en esas áreas en las que tienes una nota matrícula de honor excelente? Y cómo eres, cómo actúas, cómo piensas, incluso también, ¿no? En estas áreas en las que vas de culo. Y lo ves tan claro. Y es la descompensación, es justo lo que tú estás diciendo, es que si le estás entregando todo a una área y nada a la otra, pues no va a jalar a la que no le estás tirando Claro, nada. al final es un desequilibrio, claro. Claro, hay un desequilibrio, una descompensación y esa descompensación genera una insatisfacción global, porque al final tú eres un todo. Sí, sí, sí. Yo al final me sentía insatisfecha. Si solo me centraba en el trabajo, estudios y demás, era como que me sentía insatisfecha en otras áreas de mi vida, porque no le estaba dedicando el tiempo que tenía que dedicarle. Entonces, yo creo que eso también es muy importante y caemos mucho al principio. Yo reconozco que caí mucho al principio, era como, tengo que,
partía también un poco, yo creo, desde esa escasez que hablábamos. Es como, tengo que cambiar de trabajo, tengo que sacarlo ya. Y centrándote tanto en ello y no permitiéndote vivir, al final es cuando tienes mucho riesgo de fracasar. Que el proceso de cada una y los tiempos de cada una son los que son. Y que, pues, aunque al principio es verdad que tenemos muchísimas ganas de empezar a ver resultados cuanto antes, porque evidentemente una decide tomar la decisión de invertir y de empezar en esto porque quiere cambiar su paradigma, quiere cambiar su realidad a poder ser cuanto antes posible. Pero qué gran ejercicio, tía, y qué paz da y qué sensación de libertad, ¿verdad? De carga y de todo, el rendirte y el aceptar que esto va de fluir. Sí. Que tú ya estás en el camino, porque ya has invertido en ti, ya estás desarrollando un nuevo vehículo que te va a llevar hacia la vida que quieres, y soltar el cómo, el cuándo, y tú solamente dedicarte al qué. ¿Qué tengo que hacer cada momento que puedo? Tengo fuerza, trabajar en mí y en mi emprendimiento, sin sacrificar tiempo con mis seres queridos, con mi pareja, con mi familia, y eso, y tratar de ponerlo todo o llevarlo todo de la forma más equitativa posible. Al final yo creo que disfrutar del proceso, disfrutarlo, porque si no al final pinchas, es que es así. Yo creo que disfrutándolo es como al final vamos a alcanzar objetivos y creyendo que los puedes alcanzar ya tienes, yo creo, el 80% hecho. Literal. Y disfrutándolo encima, pues ya vamos. Literal. Sí que es cierto. Pues, Nuria, ya para acabar, estos últimos minuticos que nos quedan del episodio, dime si no se pasa rápido esto, tía. Sí, muy rápido. Volando. Pero volando. Sí. Para acabar, sí. Yo una de las cosas que me está encantando muchísimo del podcast y sobre todo pues de entrevistaros y que tenía claro que quería que fuera un factor diferencial, es que cuando uno cuenta, promociona su proyecto haciendo entrevistas, ¿no?, a sus estudiantes compradores o compradoras, pues claro, lo normal y lo que más va a vender, evidentemente, es mostrar los casos de éxito, ¿no? Y enseñar, pues mira, qué bien le va a esta, qué bien que... Y todos los casos de éxito. Para mí, independientemente de los resultados tangibles que cada una estéis teniendo en este momento, para mí el caso de éxito ya sois todas las que seguís en el proceso, es que es un avance continuo, estamos en constante movimiento y evolución, y lo ideal yo creo que es que el día final de cada una de nosotras, pues que cuando llegue, que eso es lo único seguro en esta vida, ¿no? Que va a llegar un último día para estos cuerpos. Que se acaba, eso es. Sí, estos avatares, que por lo menos, tía, nos vayamos sintiendo que no nos hemos estancado y que no nos hemos quedado en el estancamiento y en esta falsa comodidad, ¿no? Y en este, pues bueno, es lo que hay, pues bueno, tal. Entonces, para mí el hecho de que una mujer ya se esté permitiendo o sea, estar en el proceso y no tirar la toalla y estar, no es tan relevante el hecho de los resultados como tal, porque es lo que tú has dicho, si no llegan antes, llegan después, y esto es algo que te va a poder verificar y validar cualquier persona que haya conseguido algo que quería mucho en su vida. Siguen metiéndole ficha, tarde o temprano llegan. Entonces, yo, o sea, primero es agradecerte el haber compartido esta parte de tu proceso, y te quería hacer ya de las últimas preguntas, pues que nos cuentes qué resultados tú sientes que estás teniendo hasta ahora, porque yo sé que las que nos puedan estar escuchando, que se estén planteando si la asistencia virtual es para ellas, si no, si esto del trabajo remoto es viable para ellas, si no, querrán saber, vale, pero ¿cuánto está ganando Nuria? ¿O cuántos clientes tiene? O dice que todavía está en el trabajo antiguo, ¿no? Entonces, quiero que entiendan que sí, que lo fácil es llegar aquí, poner el caso de éxito de la que ya está ganando más de 2.000 euros. Entonces, ¿qué resultados sientes que tienes tú a día de hoy, que estás teniendo? ¿Estás contenta con ello? ¿Son lo que esperabas? ¿Y a qué aspiras? ¿Cómo te ves de aquí a 6 meses? ¿Para cuándo tienes previsto ya como ese pivotaje completo de tu trabajo nutritivo a tu nueva vida y tu nuevo trabajo remoto como asistente virtual?
Yo actualmente todavía estoy en proceso de terminar pues, todos los ejercicios, ¿no?, que propones en el curso, y yo actualmente todavía no estoy en redes sociales. Es el siguiente paso que tengo que dar. Pero ¿es necesario estar en redes sociales para ser asistente virtual? no, pero sí que es cierto que para mí es importante porque lo que yo te comentaba de que tengo mucho miedo a exponerme, y lo que hablábamos, ya no solo tienes que exponerte en redes sociales, sino con clientes. Y para mí algo que, bueno, de hecho, pensar en grabar un podcast para mí hace años hubiese sido, vamos, ¿de qué me estás hablando? Y para mí el hecho de alzar la voz y de sacar mi voz y contar mi historia y demás, yo creo que va a ser muy importante en el proceso porque me va a ayudar a enfrentarme mucho a ese momento de estar delante del cliente, ¿no?, y venderle mis servicios al final. Entonces, a mí el hecho de exponerme en redes sociales sé que me va a ayudar muchísimo a poder alcanzar, ¿no?, mis objetivos como asistente virtual, porque al final para mí es un punto muy difícil, ¿no?, y que tengo que trabajar mucho. Entonces, yo actualmente no estoy obteniendo resultados, ni he empezado todavía con el módulo de asistencia virtual, pero sí que estoy teniendo muchos avances, ya no solo a nivel personal, en mi confianza, sino a poder hacer cosas y a poder superarme en ciertas cosas que hace años, meses, para mí eran imposibles. Entonces, yo actualmente sigo con mi trabajo nutritivo, no estoy obteniendo resultados. Resultados económicos. Económicos, eso es. Pero Aún. siento que a nivel profesional he avanzado, vamos, pasos de gigante, porque para mí esto que estoy haciendo a día de hoy es algo que no me planteaba y que me parece increíble. Que tú pudieras desarrollar un funnel de ventas, perdón, o configurar y a nivel, o sea, a nivel técnico y a nivel estratégico. Estrategias de email marketing o secuencias de email marketing o ser capaz de desarrollar estrategias de contenido para redes sociales, identificar todo eso. Claro, ¿quién te iba a decir a ti, no? Antes de Desde luego. hace 8 meses. La que no colgaba ni una foto en redes sociales. Y el hecho simplemente de escribir y de plasmar, yo jamás había escrito informes, había escrito cosas muy técnicas de trabajo, pero el hecho de intentar hacer escritura persuasiva, de intentar llegar a la gente, de conectar con otras personas, es algo que no me hubiese planteado nunca y que al final pues vas adquiriendo todas esas habilidades en el proceso que para mí ya es conseguir mucho. Al final vas teniendo muchos logros, no son económicos, es cierto que al final es En uno de los primera objetivos. instancia, claro, ¿no? Eso es, pero al final es algo que te va a permitir en un futuro pues conseguir todos tus objetivos a nivel profesional y a nivel económico, lógicamente. Si no pasas por este proceso, no vas a llegar nunca a ese punto. Entonces yo, para mí, siento que he conseguido muchísimas cosas, que he logrado alcanzar muchas metas que antes no hubiese podido. Y al final es un crecimiento no solo a nivel profesional, sino personal, en muchos sentidos. Claro, eso es como primeros grandes logros. Tú estás todavía como en el desarrollo de las habilidades que requiere la profesión de asistente virtual avanzada. Esos están siendo hasta ahora tus primeros grandes logros, ¿no? Que estás empezando a palpar que eres capaz de ejecutar y desarrollar habilidades que son altamente demandadas en el mercado laboral de los negocios digitales y de la asistencia virtual, y eso ya son grandísimos logros. Está en fase de desarrollo de habilidades que muy pronto va a poder empezar a monetizar, pero claro, para poder monetizarlas tienes que desarrollarlas. Tienes que desarrollarlas. Y no estamos hablando de habilidades de aprende a usar una bandeja de correo electrónico o aprende a usar un programa de facturación. Pues nada, poco a poco. Sí, poco a poco. Yo, al final eso, estás en el camino y yo la verdad es que aunque no haya alcanzado logros económicos, para mí esto, vamos, ya es la leche. Un súper éxito. Sí, al final te sientes también mucho mejor contigo misma, ¿no? El hecho de poder ir alcanzando esos objetivos, al final es ir creciendo en todos los sentidos hasta pues, lograr el éxito. Y para cada uno al final el éxito lo que sea. es diferente. Para mí puede ser llegar a ganar X y para otra persona puede ser llegar mucho más o mucho menos, pero al final es alcanzar nuestro objetivo. Total. Pues nada, Nuria, ya para acabar, te quiero pedir un favor, ya última como pregunta, que no es una pregunta más bien, es como una petición.
Sí. Y es que le mandes un mensaje a la Nuria del pasado, pero a la que empezó a darse cuenta que el sistema de vida, de trabajo, de ingreso, de dinámica de vida, ¿vale? Porque al final volvemos a lo mismo. Es todo es una cosa. Pues un día que esta Nuria ya dejó de funcionarle ese sistema, que ella se había armado pues un poco también por la inercia, ¿no? Del sistema que nos rodea a todos. Sabiendo lo que sabes ahora y teniendo en tu poder los recursos y el conocimiento, ¿no? Pues que te ha dado la experiencia y que te está dando la experiencia y el proceso hasta ahora, ¿qué mensaje le podrías dar a esa Nuria? Imagínate que en otro espacio temporal está ahí y es capaz de recibir tu mensaje para que se anime a tomar acción antes de lo que lo hizo y que se deje las tonterías, ¿no? Y que deje de procrastinar ya y de contarse milongas y cuentos. Y de qué forma, pues eso, con ese mensaje, sobre todo como una especie como de atajo o algo que la pueda impulsar y darle esa confianza y esa calma de decir, tía, por aquí. Yo creo que al final lo que me diría, que a mí es lo que más me ha costado, es confía en ti, que puedes hacer las cosas, que pensamos muchas veces que no somos capaces de hacer las cosas y las hacemos cada día. O sea, yo muchas veces me hablaba fatal y me decía que no podía, que tú no vales para esto, cómo vas a hacer esto, y en realidad es que lo hacemos cada día. Lo que hablábamos de en tu mismo trabajo, enfrentarte a ciertas cosas, sí es que ya lo hacemos todos los días. Somos más valientes de lo que nos pensamos. Y al final es eso, sé amable contigo, trátate lo mejor posible, confía en tus capacidades, que vas a lograrlo y vas a alcanzar los objetivos que tú te propongas alcanzar. Si tú no quieres alcanzarlos, al final nada va a llegar en la vida. Pero simplemente con querer conseguir algo, yo creo que al final esa es la clave. Si lo quieres, ves a por ello. Y eso, el miedo al final de la mano, porque yo creo que es algo que no nos va a abandonar en el proceso, que siempre va a estar ahí, porque es algo que nos va a acompañar toda la vida, pero sí que abrazarlo y aprender a abrazar el miedo y a superarse cada día. Y al final utilizarlo como motor, el superarte cada día y al final te hace sentirte mejor. Y yo siempre, esa Nuria del pasado se sentía siempre muy mal porque no confiaba en sí misma y en sus capacidades y lleva toda la vida al final logrando cosas y superándose a sí misma, pero sin ser consciente. Entonces, al final yo creo que lo importante es hablarnos mejor, confiar en nosotros mismos y abrazar el miedo de la mano y para adelante. O sea, al final es eso. Yo, mira, con una amiga siempre nos decíamos, guapa y para adelante, venga, a por todas. Y a comerse el mundo. Y al final eso es lo principal, yo creo. Confiar. Para mí la confianza es lo más importante. Sí, es uno de mis 2 mantras de vida. Siempre os lo digo ahí, os doy mucho la chapa con eso dentro de PQ. Los 2 mantras por excelencia de mi vida son confía y simplifica. O sea, de hecho es que estoy frita por tatuármelo, tía, porque es que sin confianza en una misma, en los demás, en la vida y en los procesos, es que no tenemos nada ya. No tenemos nada. Sí. Eso es. No avanzas, te estancas. Es el primer ingrediente para lo que sea, para una relación, para un emprendimiento, para vivir, desde que te levantas por la mañana. Pues Nuri, hemos llegado al final de la entrevista, Churri. Millones de gracias por tantísimo valor que has aportado. Y nada, Churri, que espero volver a tenerte por aquí de aquí a unos meses. Ojalá o sea, si no lo hacemos es porque nos hemos muerto antes, que conste. Sí. Eso. Si no, de aquí a unos meses, o sea, ese ojalá, nosotros tenemos claro que nos vamos a volver a encontrar en este podcast, pero como no sabemos ninguna de las dos qué día ni a qué hora nos vamos a morir, por lo mismo nos pillamos. Por si acaso. Entonces, ha sido un placer. No, gracias, cariño, el placer mío. Yo lo que espero es eso, tía, que a ver, no sé si tienes algún deadline como para empezar a captar tus primeros clientes, no lo sé.
Pero espero, me encantaría que la próxima vez pues ya estuviera, ojalá que con clientes, pero si no ya en esos procesos, ¿no? De cerrar contratos y de cerrar negociaciones y pues para que nos cuentes qué tal está siendo tu experiencia en esa fase más avanzada del proceso. Estoy segura que la próxima lo compartiremos. Bueno, pues ha aceptado en público la invitación, ya no se puede echar para atrás, señora, que conste. Eso es. Gracias, Turri. Muchas gracias. Gracias, Lau. Un placer, de verdad.